El Consejo de la Judicatura Federal presenta Te escuchamos. Historias reales de personas que piden justicia. En este podcast conocerás de viva voz los testimonios de los presuntos responsables y de las víctimas, quienes acompañados de personas asesoras jurídicas y defensoras públicas han ejercido su derecho de acceso a la justicia. Aquí te escuchamos, te asesoramos y te defendemos. Síguenos en Spotify y en nuestras plataformas digitales. Miguel fue sentenciado a 5 años de prisión. No le permitieron declarar ante el Ministerio Público ni estar presente durante el juicio. Nunca vio al juez ni tuvo un defensor público. Le negaron la posibilidad de defenderse porque tiene una discapacidad psicosocial. Víctor estuvo amarrado de manos y pies durante 2 días en el Ministerio Público. Creían que estaba loco. A pesar de eso, no ha perdido la sonrisa. Lo mandaron al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, la prisión en México para personas con discapacidad psicosocial. Ahí, desde el primer día, lo medicaron sin su consentimiento. Nunca supo quién lo juzgó. Acabamos de escuchar el testimonio de 2 personas. Obviamente no es su voz, pero a través del trabajo que realiza la organización civil Documenta, conocemos ahora el sentir de estas personas. Y es que muchas veces hay personas que no tienen la capacidad de comprender que la conducta que realizan es ilícita, y en esos casos la ley establece que se les deben aplicar ciertas medidas de seguridad. Hoy vamos a conversar sobre medidas de seguridad a personas inimputables. Soy Verónica González y le doy la más cordial bienvenida a este podcast. Te escuchamos. Ruth Centeno López, directora de Investigación y Acceso a la Información en la Unidad de Litigio Estratégico de la Defensoría Pública Federal. Me da mucho gusto que estés con nosotros en esta segunda temporada del podcast Te Escuchamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación, Verónica. Pues hablemos de este tema que sin duda debe ser de gran interés para la sociedad porque son personas que se quedan en un estado de vulnerabilidad, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes son las personas inimputables? Bueno, primero creo que es importante hacer una distinción. México ha sido uno de los países pioneros en la atención a las personas con discapacidad a partir de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Ha sido de los países que ha estado trabajando en este tema, y cuando hablamos de discapacidad, pues también hay que comprender que toca distintos aspectos de la vida de las personas. Uno de tantos es el aspecto penal. Uh-huh. Cuando lo vemos desde el punto de vista penal, pues entendemos que las penas involucran a las personas que tienen una conciencia de lo que ha ocurrido y que hay una respuesta de la sociedad y de la ley frente a una conducta que denominaríamos típica, antijurídica, culpable, punible, donde podemos acreditar todo esto. Pero tenemos también esta otra categoría, la inimputabilidad, que históricamente los códigos penales la han señalado para estas personas que no tienen la capacidad de comprender el hecho o la conducta que les lleva a transgredir una norma. El problema es que tiene un punto de vista que correspondería más bien a lo médico, no una visión social de la discapacidad, sino una visión más bien desde la psiquiatría, que va justamente en contravención de este artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que les reconoce pues la capacidad jurídica, la condición de personas, y al hablar de inimputabilidad pues nos retrasamos en este análisis y las colocamos nuevamente en una condición de objetos, no de sujetos de derecho. Entonces, justamente la idea de la inimputabilidad originalmente buscaba generar una sanción social para estas conductas, hablando de factores como la peligrosidad. El problema es que el derecho penal es de acto, debe castigar la conducta, no al autor. Y en este caso estoy recordando un caso que llevaron en la Defensoría Pública. Era una persona, un hombre que tenía esquizofrenia, entonces tiene una crisis. Él va en el autobús, en el Metrobús de la Ciudad de México, y de repente toma de la mano a una niña y se la lleva, una niña de 4 años. Entonces cuando la mamá se da cuenta, pues le dice la policía pues va, lo alcanza, se lo llevan y a él le imponen una medida de seguridad de 11 años. Es correcto. Parte de este debate respecto de las penas, pues es que las penas tienen, digamos, una medida muy clara que ya establece la ley.
Las medidas de seguridad pues están pensadas en función del factor de riesgo, de la peligrosidad de la persona. Retomando esto, pues lo que castigan propiamente es al autor, la condición de discapacidad, en este caso psicosocial, y por lo que buscan las medidas de seguridad es dar un tratamiento hasta que la persona mejore. Pero cuando hablamos de una condición que es crónica, que ya es una condición de vida de la persona, pues entonces estaríamos hablando igualmente de un tratamiento forzado. Exacto, y además en este caso, pues que quizás nunca él no se va, digamos, a componer, nunca va a estar sin este padecimiento, entonces ahí se va a quedar. ¿Quiénes defienden o cómo pueden estar estas personas acompañadas? Pues bueno, la Defensoría Pública precisamente lo que hace es defender los derechos de las personas imputadas dentro de los procesos. Y lo que buscamos inicialmente pues es garantizar que haya un debido proceso. Y esto implica pues también un enfoque diferencial y diferenciado respecto de las personas, porque a todas nos atraviesan distintos factores de vulnerabilidad, de riesgo, esto que conocemos como las interseccionalidades, estas pequeñas capas que pueden generar discriminaciones múltiples en una persona, y nos toca esta tarea de irlo documentando y buscando la forma de que esto se visibilice dentro del proceso, para que el resultado del mismo pues sí beneficie a garantizar los derechos de las personas. Tratándose de estos casos donde hablamos de personas inimputables, pues también parte de lo que resulta una preocupación y precisamente documenta, lo ha registrado en varios de sus casos que ha acompañado a lo largo de los años, es el hecho de que la persona que se vuelve inimputable o se considera inimputable en un proceso deja de tener voz, voto, deja de tener la posibilidad sustantiva de participar directa y efectivamente en su proceso. Y ahí se violan sus derechos, ¿cierto? Sí, empezando por la más básica dignidad de las personas, la capacidad de autodeterminación, de poder tomar decisiones sobre sí misma, de recibir información pues para poder elegir qué es lo que conviene más a sus derechos e intereses. Y nuestro trabajo desde las defensorías públicas, particularmente la Defensoría Pública Federal, pues ha sido buscar la forma en que estas interseccionalidades se visibilicen y los derechos que están previstos para las personas con discapacidad se respeten, no solo en cuanto al artículo 12 de esta convención, que habla de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sino también respecto del artículo 13, que genera algo que llamamos los ajustes al procedimiento. Explícanos qué es eso. Bueno, la idea de los ajustes al procedimiento es interesantísima, es uno de los temas más apasionantes que hay sobre esto, porque genera una suerte de traje a la medida para las personas que están en el proceso. Es desde las discapacidades que identificamos, desde los contextos, desde las necesidades que nos plantea la persona, saber cómo brindarle este acompañamiento. Me parece que también ahí Documenta ha sido una institución pionera, por ejemplo, en la creación de esta figura de las personas facilitadoras, que vemos con mucha frecuencia en casos de discapacidad psicosocial. Una persona facilitadora pues no es propiamente un intérprete, no es una asesora jurídica, no es alguien que, digamos, a efectos del proceso tenga el deber de traducir, pero al mismo tiempo sí ayuda a generar condiciones de comunicación. Puede ser porque lo pone en un lenguaje más sencillo, porque se apoya de algunos elementos visuales, de algunas otras herramientas que faciliten que la persona pueda entender lo que está pasando con el proceso e igualmente comunicarlo. Manifiesto que es como una suerte de traje a la medida porque precisamente tiene que atender a qué apoyos requiere cada persona para poder participar, sentirse escuchada y que su voluntad, que desea para sí misma, esa autodeterminación de la que hablábamos, se vea reflejada a lo largo de todo este procedimiento. En el Código Penal y particularmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, vemos que esta figura pues podría equipararse a la del consultor técnico, que allí es donde tiene principalmente cabida, pero hay muchos otros procesos, y ahora que mencionabas qué pasa con las personas con discapacidad que terminan en una situación particularmente de inimputabilidad, a diferencia de lo que pasa en los centros penitenciarios donde tenemos la Ley Nacional de Ejecución, que nos facilita tener procesos para garantizar mejores condiciones de internamiento. Cuando se trata de medidas de seguridad, que son propiamente medidas administrativas, no tenemos las mismas herramientas. Parecería que ellos, las personas que son declaradas inimputables, quedan en un estado de indefensión peor
que las personas que están en otra situación. Es decir, lo que mencionas, si tú cometes un delito y vas a prisión, tienes tu derecho a la reinserción social, puedes trabajar, ¿no? Hacer actividades deportivas y estás con miras a salir. Claro, y pues incluso de tus condiciones de internamiento puedes quejarte a través de herramientas como las peticiones administrativas, si no la atienden eventualmente a través de la controversia, pero en cuanto a las medidas de seguridad, es un campo quizá todavía no del todo explorado y cómo se tendría que manejar, qué más se podría hacer, porque básicamente tendría que ser desde una vía administrativa y no considera pues las condiciones en que estas personas pueden o no hacer manifiestas sus necesidades, qué pasa con ellas y qué apoyos requieren para comunicarlo. ¿Qué acciones hace la Defensoría Pública Federal ahorita que tú estás en esta área de litigio estratégico, en particular en este tema? Por ejemplo, la unidad de litigio estratégico a través de la Dirección de Investigación y Acceso a la Información, pues principalmente lo que empieza a buscar es cómo documentar necesidades, qué tipo de apoyo se podrían requerir, porque tenemos casos que tienen complejidades adicionales. Pensemos, por ejemplo, en una persona migrante con discapacidad que no puede comunicarse en la lengua local. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una persona migrante que usa la lengua de señas de algún país centroamericano, que no es igual a la lengua de señas mexicana, porque la lengua de señas no es universal. Y aunque sean países, cualquier país que comparta estas lenguas orales, no son necesariamente ni las mismas gramáticas, ni el hecho de que hablemos igualmente español garantiza que la lengua de señas va a ser la misma. Y ahí está en total desventaja esa persona. Sí, y pues esto implica que si además se cruzan otros factores como discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, generar herramientas para comunicarnos con esta persona se vuelve muy complejo. Pero además hay entidades que consideran no únicamente el factor de la capacidad de la comprensión para hablar de inimputabilidad, sino se refieren incluso a las personas sordas, a las personas ciegas, como a alguien que tendría que ser inimputable por incapacidad para poder comprender, sin considerar que también tienen derecho a defenderse. El gran y que puede ser que sí ese. comprendan de qué se trata, ¿no? Si les explican, si les exponen cuál es la situación. Efectivamente, sí con los ajustes al procedimiento podrían tener esta participación activa Por y ejemplo, en sustantiva esos su casos, defensa. concretamente, ¿cuál sería el ajuste al procedimiento? Por ejemplo, en este que mencionaba, lo primero, necesitaríamos identificar a una persona que pudiera interpretar lengua de señas de este país para que pudiéramos entender en español qué se necesita. Después, si identificamos alguna otra interseccionalidad, a lo mejor vamos a saber que además de la lengua de señas, para compartirle algunas cosas relacionadas con su proceso, a lo mejor vamos a necesitar pictogramas y calendarios, muñecos anatómicos, para que pueda tener una participación mucho más proactiva, incluso dentro de su defensa. Porque el hecho es que no deberíamos caer en figuras como la discriminación tutelar, suponiendo que entendemos mejor que una persona con discapacidad, qué es lo que ella necesita, cómo podría funcionar para ella este ajuste al procedimiento, tendríamos que saberlo por ella misma. Claro. Ruth, tú has estado en la Fiscalía General de la República, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siempre muy atenta y siempre muy interesada en los grupos vulnerables, ¿no? Personas con discapacidad. Ahora tu experiencia en la Defensoría Pública. ¿Dónde ves tú que está el área de oportunidad o qué es lo que pasa? ¿Por qué se quedan solas las personas que están en esta situación? Creo que hay varios factores que son problemas estructurales y lo vemos porque esta misma situación de la condición de discapacidad pues limita su acceso a recursos, a trabajos, a redes de apoyo, a lo que podríamos considerar en términos amplios una inclusión a vida en comunidad. Y pues al verse limitada sobre todo esta red de apoyos, las posibilidades de comunicación, no siempre es sencillo que sepamos qué está sucediendo con ellas, porque también recordemos que no todos los casos caen en lo federal, hay muchos que están en el ámbito local y pues también las capacidades institucionales, los recursos con los que se cuentan no necesariamente son los mismos dependiendo de la normatividad aplicable, del propio diseño de las instituciones, pero creo que sí hay una ventana de oportunidad importante en cuanto hace a repensar
todo lo que tiene que ver con la figura de la inimputabilidad, del consentimiento informado, esta visión médica de la discapacidad. Tendría que ser un psiquiatra quien determine si una persona puede o no puede participar en un proceso. Tendría que ser un mecanismo distinto, un equipo interdisciplinario quizá. Son preguntas que tenemos allí, entre otras tantas cosas que podríamos estar trabajando incluso para desarrollar ajustes al procedimiento y pensar en figuras como estas personas facilitadoras de las que hablábamos, pero pues quizá a un nivel más amplio, porque hasta donde recuerdo Documenta trabaja esto principalmente en Ciudad de México. Sería interesante verlo también en otras entidades donde sería de mucha utilidad en los procesos de personas que quizá no cuentan con los recursos para poder contar con este tipo de apoyos o no tienen las redes de apoyo para buscar este tipo de recursos. Ahora, desde la Defensoría Pública Federal, ¿cómo se podrían acercar quizás los familiares o los vecinos o los amigos, ¿no?, de personas que están en esta situación como para que los apoyen? La orientación definitivamente podemos hacerla a través de Defensatel, que son los números disponibles para que puedan preguntar y exponernos algunos de los casos que tienen. También está la página del Instituto Federal de la Defensoría Pública, donde pueden mandarnos un correo, pueden acercarse para tener algún primer contacto, que incluso también puede ser allí en el edificio sede en Bucareli 2224, en la Colonia Centro. Ya de allí, pues a partir de las necesidades puntuales de su caso, iremos viendo, porque finalmente es ir identificando caso a caso cómo podríamos brindarles el acompañamiento e incluso cuál sería la institución o dependencia adecuada para poder resolver la problemática que se plantea. Ahora, ¿cuáles serían? Bueno, antes de que vaya esa pregunta, les quiero recordar, el teléfono Defensatel es 800-22-42-42-6. Ahí pueden ustedes dirigirse y acercarse, como dijiste, en la Ciudad de México, pero también en toda la República Mexicana. Ahí tienen una delegación en cada estado, ¿cierto? Es correcto, donde también se podría brindar esta primera orientación. Y pues si no mal recuerdo, Defensatel también tiene este portal donde se pueden plantear algunas de las dudas que quisieran hacernos llegar y pues contar con esa información. Bien, ahora cuéntanos un poco del trabajo que hacen en la unidad de litigio estratégico. Ya nos hablaste en particular, ¿no?, de lo que tiene que ver con las personas que pueden ser declaradas inimputables, pero están realizando un amplio trabajo, sobre todo tratándose de grupos vulnerables. Ya lo mencionaba tú, que has dado seguimiento a esos temas, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Bueno, parte de lo que hacemos aquí en la dirección, y me parece muy interesante, es tratar de contextualizar los casos. No solo el contexto objetivo, hablando de toda la macro, cómo se van comportando ciertos fenómenos criminales, sino en lo micro, cómo todo ese fenómeno que se da sobre ciertos eventos se va compaginando con las vulnerabilidades que tiene una persona imputada, cómo es que eso se va traduciendo en casos concretos. Hablabas un momento, por ejemplo, de las personas migrantes, la falta de redes de apoyo. Hablábamos también en estos casos de personas con discapacidad, cómo no se da siempre que haya un sistema de apoyo más amplio de cuidados, donde también pudiéramos identificar pues cuáles serían los ajustes al procedimiento, pero incluso en algunos casos de personas ya en condición de internamiento tenemos cuidados. Y me refiero a cuidados en un término amplio, no solo por la discapacidad congénita, sino por la discapacidad incluso adquirida por cuestiones de edad, por enfermedad, por trabajo. Sí, por distintas consideraciones que se van presentando y cómo es que tendría que intervenir el Estado en esos diferentes momentos y cómo poder acompañarlo. Mucho de lo que hacemos es empezar a hacer el análisis desde los datos duros en lo amplio, para irlo bajando al contexto subjetivo que le llamamos. Cómo se va enmarcando esta persona en medio de toda esta problemática, cómo le impacta y por qué el órgano jurisdiccional tendría que contar con esta información, porque podría ser una diferencia significativa en la valoración del caso. Bien, pues Ruth,
estamos muy contentos de haber contado con tu participación y haber puesto aquí sobre la mesa en Te Escuchamos, por un lado, la importancia de acompañar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad cuando son declaradas inimputables, retomando lo que decías, que no se les considere esta inimputabilidad relacionada con la persona, sino con el hecho que cometieron, ¿cierto? Exacto. Y que se les dé la oportunidad de ser escuchados. Y ahí tienen que ver todos los operadores del sistema jurídico, ¿cierto? Sí, y pues también incluso la concepción social, la peligrosidad, nuestros propios estereotipos, mitos sobre algunas condiciones de discapacidad. Sobre todo eso, ¿no? Esa participación, bueno, todos los operadores del sistema jurídico, pero también cada uno de nosotros como integrantes de una sociedad, no descartarlos, no solamente porque tienen esta situación o este problema, discapacidad psicosocial. Sí, está no claro. solamente por eso decir, bueno, pues ya no puede participar y entonces el que sigue. Ruth, ha sido un placer que estés con nosotros. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Verónica. Y a ustedes también los invitamos a que sigan las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal y nos vemos en el siguiente episodio de Te Escuchamos. Hasta la próxima.